con ese espíritu que tiene Roberto, humano, estoy seguro que con su entusiasmo sacaremos adelante a Río Bravo. Pues aquí lo tienen muy animado, muy unido, sumados al proyecto aquí de Roberto y de Rodolfo, en el que vamos juntos para sacar adelante con un esfuerzo adicional cada día para que Río Bravo pueda seguir avanzando. Yo creo que aquí Río Bravo tiene un potencial importante que tenemos que trabajar, que tenemos que fortalecer, y vamos a ir juntos aquí Roberto García y Rodolfo Torres por ello. Río Bravo merece más, señor. Desde luego, que merece más. Doctor, las encuestas lo ponen ampliamente como favorito para el 4 de julio. Sí, sin embargo nosotros seguimos trabajando con un esfuerzo adicional cada día. Nosotros seguiremos yendo a todos los rincones de nuestro estado, dándole una vuelta más a nuestro estado para seguir en estas dinámicas de trabajo conjunto con las diferentes vertientes de nuestra población, en el que hemos querido impulsar una idea de hacer un gobierno, además de humano, un gobierno muy comunicado con nuestra gente, de mucho intercambio con nuestra población. Y este sector educativo es un sector muy importante, por eso hemos este tipo de reuniones. Hoy en la mañana en Reynosa nos reunimos con los campesinos de Reynosa, después un encuentro con jóvenes, después con el magisterio de Reynosa y hoy con el de Río Bravo, y así seguimos todos los días avanzando en todos los rincones de nuestro estado. Finalmente, propuestas, haciendo intercambio de ideas, llevando una campaña de respeto, una campaña limpia, una campaña que se distinga por la participación de la gente, que es lo que nuestra gente quiere. Y para poder avanzar en Tamaulipas, para poder avanzar en México, necesitamos primero hacer eso, coordinar los esfuerzos, llevar el respeto hacia todos los que merecen toda nuestra atención y todo nuestro respeto, que es la población. Doctor, al doctor Roberto García, ¿qué consejo le da? Él es su amigo, ¿qué consejo le da? Él es mi amigo y él sabe muy bien cómo hacer las cosas, es un hombre de valores, es un hombre que sabe muy bien el trabajo que tiene que hacer. Él es alguien que se ha dedicado a trabajar, es alguien que se ha dedicado a ayudar a sus semejantes, porque en los años que yo lo tengo, si algo ha hecho es ayudar a la gente de Río Bravo, y yo creo que con ese espíritu que tiene Roberto, humano, estoy seguro que con su entusiasmo sacaremos adelante a Río Bravo.